les confieso que tengo algo de miedo. Orcón es súper pequeño y es año nuevo, así que seguro va a estar repleta de gente. Nuestro objetivo es encontrar una playita tranquila para poder disfrutar sin estar chocando con todo el mundo. Voy a aprovechar para presentarles a nuestros acompañantes. Primero tenemos a la pelirroja y amante de los gatos, más chilena que los porotos, la Cami. Dinos, Cami, ¿qué deseas para este 2026? Salud y dinero. ¡Eso! ¡Epa! Y aquí tenemos a Ignacio, el rey de las criptomonedas y las inversiones. Dinos, ¿qué quieres pedir en el puente? Amor tengo, así que harta platita, harta rentabilidad. Muy bien. Se ve que lo tienen bastante claro, la verdad. Dime tú, guachín, ¿qué quieres pedir en el puente? Comida y muchos viajes exitosos. ¡Eso! Bueno, yo este próximo año estoy decidida a sacar mi miedo al agua y aprender a nadar. Y bueno, por supuesto, deseo que active la campanita y se suscriban al canal. Esta sensación, gente, de llegar a la playa, sentir ese aroma rico, ese vientito, 10 de 10. Ahora nos vamos directo a llenar el buche. ¿A dónde, Raúl? ¿A dónde, Raúl? Vamos dos. Y ¿Qué empanadas van a escoger? Camarón, queso, Camarón que Yo quería pulpito, queso y camarón parece, pero no había. Así que solamente camarón, queso nomás. Sí. Tú, guachín, ¿cuál es? había muchas opciones buenas, pero me voy a ir a la segura, la de Don Raúl. No puede fallar, por la de la casa. Sí, yo también. Me moría por pulpo, camarón, queso, pero no tenían, así que camarón, queso, será. Y aprovechar de mencionar que las empanadas son fritas, me hubiera gustado que hubiera opción de horno, pero bueno, la mía me salió 4.007 y hay precios desde los 2.500 que serían las más simples, jamón y queso. A ti, Rubile, ¿qué te parecieron los precios? Sí, igual el precio me mató. 2.500, yo estoy pagando 3.500. Esta sale 3.800. Vamos a ver si vale la pena. Está lista la empanada, mi gente, y tengo el spot perfecto para degustarla, pero antes quiero que me sigan porque vamos a ir a hacer un brindis. Gracias. Bueno, guachis, espero que este año sea un año lleno de éxito, que tengan buena salud y que cumplan todos sus sueños. ¡Salud! ¡Salud! Miren esta belleza, se les va a antojar a los guachis. Guachi, yo voy a decir que fue un almuerzo, me dejó con el ombligo dado vuelta. Y mi empanada era de locos, camarón, jaiba y queso. La verdad está muy llenadora, nada que decir, las mejores empanadas que he probado. ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Te tienes que ir a pedir un deseo? Ya, pues. Vamos, pues está acá al lado. Cuenta la leyenda que un soldado, antes de volver a casa tras la guerra, le pidió a su amada una señal. Si aún lo amaba, debía atar una cinta amarilla al viejo roble de su jardín. Al día de su regreso, con el corazón temblando, entró al pueblo y no encontró una cinta ni dos, sino cientos colgados en cada árbol, como si todo el lugar gritara su nombre. Por eso, aquí en Orcón, cada cinta que se ata en este puente guarda un deseo, una promesa y la esperanza de que algún día eso que tanto quieres se vuelva realidad. Bienvenido 2026. Guachín, ¿qué planes para hoy? Hoy nos vamos a ir a conocer una playita. Hay caleta por aquí, pero me interesó una en particular porque está debajo del bosque encantado. Así que nos vamos a ir a tirar un piquero y luego vamos a ver si pillamos algún duende por ahí. Empezar el año con esta vista no tiene precio. Guachín, ¿vamos a meternos un piquero al agua? Vamos a ver qué tan helada está. Dale, guachi, dalo todo. Está muy helada. Bueno, para ser chilo no está tan helada, pero está helada. Ahora me toca, guachi, directo al piquero no va. Exquisita el agua, gente, exquisita. El agua está rica, como decía la Mónica, para hacer chile, bastante cálida. Y arena blanca, gente, no hay basura y poquísima gente. Lo más importante, ¿cómo se llama esta? Y el agua está clarita. Está clarita también. Esta es la playa Caucao. Oye, dime, ¿cuál es tu caucao?
sabes que yo soy arrebatado. Mira que yo vengo del Callao. A ver si dime cuál es tu caucao. Y ahora nos vamos al Bosque Encantado, donde dicen que si escuchas con atención, puedes escuchar una que otra risita por ahí. Ya guachis, mientras vamos subiendo, aquí se pueden ver pinturitas azules que te indican el camino, como estas de acá. Tienen que ir con mucho cuidado porque si se descuidan, se caen acá al acantilado. Se siente una energía bastante interesante aquí dentro del bosque en realidad. Y se dice que para que no te pierdas o te pase algo, tienes que entrar con los calcetines al revés. Por si acaso, es mejor prevenir que lamentar. En este lugar, apartado del ruido, vivían los llamados ermitaños hace más de 80 años, cuando los árboles guardaban secretos que pocos se atrevían a escuchar. Entre ellos había un abuelo, conocido por todos en el pueblo. Vivía en un terreno muy profundo en el bosque y contaba que por las noches lo visitaban pequeños amigos de trajes coloridos, duendes que le dejaban regalos en la puerta y que incluso le mostraban dónde debía cavar para encontrar agua. Al principio nadie le creyó, hasta que un día decidieron seguirlo en silencio y esa noche, escondido entre los arbustos, lo vieron con sus propios ojos. Pequeñas fogatas encendidas, risitas que venían desde todas partes y sombras diminutas moviéndose entre las ramas. Llevamos más de media hora caminando y la verdad que Laura está súper bonita y me han dado ganas de agradecer. Ay, el poder permitirnos estar vivos y tener oportunidades como esta de conocer personas increíbles y lugares increíbles, lo vale todo. Me gustaría hacerles una pregunta, al más puro estilo impostor. ¿Con qué palabra describirían a Orcón? Thinking. Rico. Buena. Yo diría cálido. Ojo, cáptenla. Apoteósico. Yo diría mágico. Me gusta mucho este lugar. Bajó el hambre, así que ahora vinimos a La Caleta a buscar un buen restaurante para comer. Acabamos de entrar a un lugar bastante interesante. Ya hicimos nuestro pedido. Vamos a empezar de entrada con una macha a la parmesana. Ojito ahí. Y la Mónica se pidió un menú de 9.990 que viene con entrada, cevichito y una sopita aquí, exquisito. Y de fondo te dan 3 opciones, la Mónica se fue por el pescado frito y de complemento hay 7 y la Mónica eligió ensalada surtida y papas fritas y yo me elegí un plato típico, pero después lo van a ver. Ahora vamos a degustar el ceviche, que sería la entrada. Vamos a ver. Está bueno. Yo creo que sí, le falta limoncito y sal. Pero sí, está rico. Acá tenemos un consomé. No tiene sal. Acá tenemos un par de cositas para alinearlo, como al gusto, un poquito de sal. Y aquí este es merquén, condimento estrella de Chile. Salud, mi gente. ¡Salud! Un plato infaltable aquí en Chile, miren. Machas a la parmesana, miren esto. Es un poquito de vino tinto, una buena mantequilla y quesito gratinado en el horno y a disfrutar. Y puntos extra de este platito, por favor, me encanta el diseño. Y algo que destaco bastante es que las papas no son precocidas, no son compradas en el supermercado, son naturales y esto se valora bastante, la verdad. Y con el toque perfecto de sal. Y ahora vamos con el pescado, el plato de fondo. Un suavecito, se siente bastante la crocancia, muy bueno. Otro plato infaltable de la comida marítima chilena, la gastronómica. Uy, se los mostraría, pero me estoy quemando los dedos. Viene en greda y viene hirviendo. Pero este es el pastel de jaiba. Ingredientes principales, la jaiba, vinito blanco, harto quesito, pancito rallado, crema de leche, que quede bien cremoso. Salud, guachis. Está exquisito. Guachi, tenéis que probarla. Abre la boquita.
Esa cremosidad. Oye, la sí, cebollita. como un Está muy pastelito. bueno. Está exquisito, más. gente. ¿Eso cómo me lo como? Gente, ya salimos 100% satisfechos. El pastel de jaiba que estaba a 14.009. El lugar se llamaba El Pez. Así que sí, si están por aquí en Chile, comida gastronómica que tienen que probar, el pastel de jaiba, 10 de 10. ¿Qué tal la comida? Estaba buena, la verdad, nada que decir. Nada que decir. Si le tuviera que poner una nota en total, diría que 7, 7 y medio. Y lo que destaco es, deja acordarme, el plato de fondo. Lo mejor de todo, nada que decir. ¿Y por qué no un 10? Yo diría que las machas a la parmesana a mí me quedan mejor. Ese es el tema. A mí me quedan mejor. Tendría que probar tu sazón, pero la verdad que yo puntuaría 9 de 10, me gustó todo, exquisito. Lo único que por el cual no le doy el punto extra es porque no venía sazonadito. Quería que me venga bien sazonado con la salsita correcta, yo le tuve que agregar más salsita y así, pero después nada que decir. Bien, inicio de año. ¿Y tú, Cami, qué tal la comida? Yo le pondría un 8 de 10. Porque igual me hubiese gustado que la comida viniera ya como sazonadita, con la sal, todo así ya como listo. Y el ceviche, prefiero el ceviche de salmón y no me dieron la opción de poder cambiarlo. Así que me quedo con un 8 de 10. Al fin, gente, ya llegamos. Encontramos un lugar con sombrita. Ahora con la fe intacta. Vamos a ver si encontramos una playa un poquito más vacía, que está acá abajo. Quiero decir que estoy agradecida por este viaje, por las oportunidades que me ha dado la vida para poder estar donde estoy. Esta playa se llama El Tebo, ahí para que la noten. Sí. Está un poco intensa, pero está divertida. Dicen que cada deseo que dejamos en un puente, en un bosque o un camino es una forma de recordarnos que lo imposible también se puede alcanzar. Pide tu deseo, estés donde estés, atrévete a dar ese paso que siempre postergas y ve tras tus sueños. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo lugares increíbles con nosotros.